Bueno, pues antes que nada, antes que todo, agradecer al comité organizador, primero por un evento de esta magnitud y segundo por la gentileza de la invitación. Muchas gracias, William, Andrés, Daniela, gracias por esta amable invitación. Quisiera también sensibilizarlos un poco, aunque seguramente lo estarán, pero tuve la oportunidad en invierno de venir aquí a Chile. Y entonces William me hizo el favor de darme un ride y íbamos en la calle. Y yo, por más que quería, entre tanto edificio, pues quería ver los Andes, ¿no? Y entonces finalmente damos una vuelta y aparecen ahí los Andes y yo casi a punto de llorar le digo a William, mira los Andes. Y voltea y me dice, ¿qué? Y así para él obviamente no era nada del otro mundo. Entonces, cuando les digo sensibilizarlos es del país que tienen. De veras, siéntanse muy orgullosos de vivir aquí. A veces uno pierde, ¿cómo les diré?, la capacidad de asombro de donde vive y de tantas cosas buenas que tienen. También otra cosa que los felicito es por la limpieza de la ciudad. La verdad es que me ha impresionado mucho, ¿verdad? Son cosas muy sencillas, pero que creo que es importante. Bueno, no se trata de eso la charla, pero quería aprovechar para sensibilizarlos un poco al respecto. Muy bien, de una manera rápida, les quiero comentar que mi interés de esta charla, yo diría son básicamente dos. El primero es el que la gente que estamos aquí nos demos cuenta del rol que jugamos tan importante en la formación integral del estudiante, en todo lo que el estudiante vive dentro de una universidad. A veces pudiéramos tender a pensar que lo único que importa en la universidad es lo que yo hago, mi área, independientemente de la que provengo, pero sin duda alguna el rol que todos jugamos es un rol crítico y muy importante. Y el segundo es animarlos un poco a que nos sigamos abriendo al cambio, ¿verdad? Aunque seamos una generación, como decía Ana María, más avanzada, necesitamos seguir avanzando y cambiando, ¿verdad? Y entonces, para contextualizar, quiero rápidamente comentarles 3 anécdotas. Yo tengo aproximadamente 30 años de vida en educación superior, o sea, empecé a los 10, ¿verdad? Y en estos 30 años pues me ha tocado, tengo la fortuna de vivir muchas experiencias. Les quiero comentar 3 muy rápidas. La primera, hace aproximadamente 25 años, en el Tecnológico de Monterrey en México, instituimos la política de hacer exámenes antidoping a los alumnos para la detección de algún uso de drogas ilegales. Entiendo que esto es polémico y todo esto, pero el punto es que cuando tomamos esa decisión, la problemática que teníamos no como tecnológico, sino como sociedad era muy delicada o sigue siéndolo muy delicada en términos del consumo de drogas de nuestros estudiantes. Se habló con los papás, se habló con los alumnos, firmaron una carta de que estaban de acuerdo, total, se instauró la política y la política es de 2 maneras. Una es un proceso aleatorio en el salón de clase, donde entran un grupo de personas, en una caja echan 25 pelotitas blancas, 5 rojas, el alumno saca una y si es roja se procede a hacerle un examen antidoping. Hay una política muy establecida, se le pregunta antes de hacérselo si usa o no, si dice que no y sale positivo, es muy probable que salga de la escuela porque mintió a algo tan importante y si no, se le apoya sin reserva para salir de esta situación, ¿no? Entonces esa primera vez, bueno, ese es un esquema y el otro es dirigido, ¿verdad? Que algún profesor, algún compañero, algún amigo que sepa que el alumno tiene un problema pueda plantearlo y nosotros hacerles el examen. Y entonces la primera ocasión que nos tocó hacerlo, llegó un muchacho joven ahí a mi oficina y me dijo que estaba muy preocupado porque tenía un compañero que tenía problemas muy serios de adicciones. Nos dio el nombre y todo, lo mandamos a hablar, estábamos el director del campus y un servidor, que era la primera vez que lo íbamos a hacer, y entonces llega el alumno, un chavo joven, que le dije, oye, bienvenido, y queremos hacer
hacerte una prueba antidoping porque un amigo tuyo está muy preocupado. Dice, no, adelante, qué bueno. Dice, me parece que son esquemas innovadores, muy importantes y no sé qué, muy bien el muchacho, ¿no? O sea, dices, bueno, luego nos entró la duda si usaba o no, porque era una persona muy, pues, ¿cómo les diré? Muy normal en ese sentido. Entonces, bueno, vamos a proceder, teníamos un kit ahí, le tomamos la muestra de orina, hicimos todo y salió positivo. Entonces, lo primero que vino a nuestra mente es que nos equivocamos, algo hicimos mal. Total, para eso sus papás estaban en una oficina al lado y pues le dijimos al alumno, oye, pues queremos hablar contigo y con tus papás. Ya pasó él allá. Y entonces le comunicamos a él, le dijimos y a sus papás, pues su hijo salió positivo en el uso de cocaína, ¿verdad? Y para nosotros es muy importante comunicárselos, ¿no? Entonces, en ese momento, y todo es como si lo hubiera vivido ayer, el alumno se puso a llorar de una manera que pocas veces me ha tocado ver llorar a alguien. Pero entonces dijo algo que nunca se me ha olvidado. Dice, quiero agradecerles mucho que me hayan hecho el examen. Dice, ya tenía muchos años queriéndole decir a mis papás y no había podido. Dice, pero y estoy seguro que el cariño y amor que me tienen me van a apoyar para salir de este problema. Y entonces cuando ves, digo, particularmente en México, que el papá se para, se pone de pie, dices, ¿qué va a suceder? O dos cosas, ¿verdad? O lo empieza a aventar y a decirle que cómo le paga tanto esfuerzo y tantas cosas que ha hecho por él. Y entonces que se pone de pie el papá, se acerca al alumno, se dan un abrazo y le dice, mi hijo, vamos a salir adelante de esto, ¿no? Se junta la mamá, se abrazan, nos agradecen y 5 años después el alumno se graduó. Entonces eso me marcó mucho en el sentido de lo complejo que es lo que vivimos en una institución educativa. Las decisiones tan difíciles, las políticas que en algunas veces ayudan, otras limitan el trabajo que hacemos nosotros. Rápidamente el segundo caso, hace 15 años tuvimos un suicidio en uno de los campus, un muchacho muy normalito que nadie nos lo esperábamos, de repente aparece muerto en su casa y nosotros tenemos la costumbre de hacerle un pequeño homenaje a cualquier estudiante que fallece, que organizan sus alumnos, su director de carrera y se invitan a sus familiares. Por las circunstancias de este evento, de esta situación, de cómo murió, no sabíamos cómo proceder, le debemos hacer un homenaje o no, hablamos con sus compañeros, total, todos acordamos que sí, y entonces los invitamos a los papás o no, porque también es una situación difícil para ellos, total, la mamá y el papá accedieron a ir, y cuando estábamos todos en un salón como la mamá nos dice, miren, yo vengo a hablarles de la muerte de mi hijo, y les quiero pedir a ustedes que jamás dejen de platicar con sus papás, que nunca dejen que un problema, una situación llegue de tal manera que ustedes opten por quitarse la vida, ¿no? Y muchas más cosas, pero de nuevo, la valentía de una mamá de pararse ante un grupo de jóvenes como su hijo para hablarles y prevenir y buscar ayudarles fue algo que realmente fue muy importante para mí. Y finalmente, hace un año estábamos un grupo de colegas platicando, teniendo una reunión, y la persona que estaba guiando la reunión nos pidió que dijéramos algo importante en nuestra vida, algo significativo, y entonces empezó a pasar la palabra. Y llegó con una directora, y entonces ella dice, pues yo les quiero compartir algo. Dice, hace un mes mi mamá me sentó, me preguntó cuál era mi orientación sexual, mis preferencias sexuales, y me dijo, y me lo tienes que decir en este momento. Entonces ella le dijo, mamá, soy lesbiana, ¿verdad? Dice, en ese momento me liberé completamente de un peso que traía de muchos años, pero también me di cuenta que en ese momento le estaba haciendo mucho daño probablemente a la persona que más quería, ¿no? Y entonces estos 3 pequeños ejemplos, ejercicios, se los planteo porque lo que vivimos en una educación superior, en una institución de educación, va más allá de lo que imaginamos. Nuestros estudiantes viven cosas mucho más complejas
de lo que nosotros podemos creer, ¿verdad? Y seguramente todos lo hemos vivido. Entonces, un aspecto muy importante que yo les diría, que en ningún momento de la historia, esto fue una conclusión que sacó un grupo de directivos de asuntos estudiantiles, el incentivo para llevar un cambio ha sido tan importante, tan poderoso, y las consecuencias de no hacerlo tan significativas, ¿no? Entonces, un primer cuestionamiento que debemos hacernos nosotros es que no podemos no cambiar. No podemos no estar más atentos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, pero sin duda alguna a nuestros estudiantes. Yo tengo que tener una visión mucho más amplia de lo que muchas veces algunos de nosotros tenemos. Y para ello, este proceso de cambio nos llega a todos, ¿verdad? Algunos lo aceptamos de mejor manera, otros nos es más complicado, pero el hecho es que no podemos, insisto, no cambiar, ¿verdad? Este es un modelo educativo seguramente muy exitoso, seguramente muy bueno en su tiempo y en su momento, ¿verdad? Yo quiero pensar que ahorita no sea la mejor manera, pero bueno, es importante que los académicos modifiquemos, cambiemos, integremos la tecnología, en fin, ¿no? Entonces, sin duda alguna el cambio es importante y es necesario. Hablando también de la tecnología, pues sin duda alguna, ¿verdad? Yo quiero pensar que el maestro los anima a usar la tecnología, ¿verdad? Y también, bueno, enfrentar los retos que ya nos decían a ese respecto. También, yo no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ver estas máquinas expendedoras de refrescos, pero para nosotros, la generación más desarrollada, la decisión de tomar un refresco es relativamente sencilla, es Coca, Coca Light, Coca Cero, Coca Live y ya, ¿verdad? Son 4 de sabor y ahí fue, ¿no? Y esta es una máquina que le da a la persona 106 opciones de preparar su refresco, ¿verdad? Yo no sé el estrés que genere ir a tomar un refresco delante de esta máquina, ¿verdad? Pero seguramente no ha de ser algo sencillo. Entonces, si vemos esto y si vemos esto que está aquí, uno de los 5 grandes elementos que nos preocupan en las áreas de asuntos estudiantiles y a todas las instituciones de educación superior, hay el aspecto de salud mental de nuestros estudiantes, el abuso del alcohol, el uso y abuso de drogas, el abuso y la violencia sexual y los suicidios, ¿verdad? Esto ayer Soledad, la responsable de salud de aquí de la UC, nos hablaba pues y nos ejemplificaba toda la situación que viven los estudiantes en estos aspectos. Entonces, perdón que lo repita, pero si esto y esto no me lleva a cambiar, no me lleva a tener una visión más amplia, entonces yo ya no sé qué puede movernos a hacer o estar a la altura de lo que nuestros estudiantes necesitan. Entonces, en ese sentido, uno de los procesos más importantes que está viviendo en la profesión de asuntos estudiantiles es el cuestionamiento del aprendizaje del estudiante. Y una de las cosas es que nosotros como profesores, nosotros como directivos, como gestores de la educación, debemos más bien enfocarnos en crear las condiciones que inspiren y motiven a nuestros estudiantes a dedicarle tiempo y energía a actividades con propósitos de aprendizaje, ¿ok? Entonces, crear las condiciones que motiven e inspiren no es una tarea fácil en la actualidad, tiene grandes retos, pero algo que yo los quiero animar a que reflexionemos es que estos propósitos educativos, tanto dentro como fuera del salón de clases, ¿verdad? El alumno vive una experiencia plena en la universidad y no solamente en el salón de clase, no solamente fuera del aula, sino en ambos ambientes. Como dirían por ahí, nuestros estudiantes en general no son esquizofrénicos, no viven 2 vidas en la universidad, viven una sola vida, y eso es algo muy importante que debemos tener presente, ¿no? Entonces, son las necesidades que nuestro estudiante tiene y nosotros debemos crear las condiciones que lo motiven y lo inspiren
¿sí?, a dedicarle tiempo y energía a actividades tanto dentro como fuera del salón de clase. Bueno, aquí algo que yo quiero resaltar particularmente con el área académica es que si algo yo he aprendido en la mayoría de las instituciones de educación superior en las cuales he podido platicar y conocer, es que particularmente, bueno, sabemos que dos procesos críticos es el aprendizaje académico y el desarrollo del estudiante en la educación superior, pero hemos encontrado que no solamente no se toman en cuenta, sino que son independientes el uno del otro en muchas ocasiones, aún en las universidades más desarrolladas o en los países más desarrollados. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces el profesor, su ámbito de injerencia o su ámbito de importancia o su rol está enmarcado por cuatro paredes. Una vez que el alumno sale del aula, en muchas ocasiones para algunos profesores deja de ser relevante, ¿verdad? Cosa que, insisto, ante las problemáticas que viven nuestros estudiantes, eso no debiera suceder. Entonces, no solamente no colaboran, sino que son en muchas ocasiones independientes el uno del otro. Sin embargo, como les decía aquí, la actividad de aprendizaje integra dos procesos, el de aprendizaje académico y el de desarrollo del estudiante. Entonces, si yo les preguntara cuál es el más importante, pues sabremos algunos que digamos que es el académico, a otros el desarrollo, pero para el estudiante es algo muy, muy importante ambos. Esto para mí es muy parecido al matrimonio, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues que ¿quién es más importante, el papá o la mamá? ¿Quién será? La mamá, sí. Bueno, sí, la verdad es que sí. No. Yo creo que depende mucho de la necesidad del hijo, ¿verdad? Encontrará en el papá ese apoyo, encontrará en la mamá, pero ¿qué es clave en el proceso de una familia para que el hijo crezca bien? ¿Qué es clave? Que los papás que se hablen, estén en comunicación, se entiendan, definan políticas o maneras en común de enfrentar las situaciones que viven sus hijos, y esto no siempre pasa. En México sí pasa, no sé aquí, pero allá tenemos mucha comunicación, las parejas y todo esto, ¿verdad? Ay, bueno, de hecho al final les voy a pedir, tengo que tomarles una foto para enviarla a mi casa para decirle a mi esposa que estoy en una plática, porque entonces no se me vayan luego, por favor. Y William me va a firmar una carta que estuve aquí, un certificado. Muy bien. Entonces, bueno, aquí nada más enfatizar el hecho pues de que tanto dentro como fuera del salón de clase es fundamental que nuestros estudiantes tengan una experiencia completa. Y bueno, un poco relacionado con lo que veíamos al inicio es que nosotros como profesionales de asuntos estudiantiles debemos estar dispuestos y preparados en conjunto con la academia para evaluar y cambiar en caso de ser necesario, ¿sí?, con el fin de atender de manera efectiva a nuestros alumnos. Entonces volvemos al proceso de cambio, que no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, tiene que suceder. Ya vimos las necesidades que tienen nuestros estudiantes en el ámbito académico y en el ámbito formativo. Entonces, de nueva cuenta, ¿no?, como que esa reflexión sea algo que mantengamos muy importante. Ahorita me acordé de un chiste, se los voy a platicar así rápido. Tengo un muy buen amigo, un compadre. En México todos nuestros compadres son muy queridos, que es muy alegre. Entonces él de repente tuvo un problema en un ojo, empezó a perder la vista y bueno, pues después de cierto tiempo le hablé: ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo vas con el ojo? Y dice: es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ay, ¿qué hubo? Dice: él tiene un negocio de pollos. Entonces dice: cuando yo voy a mi negocio de pollos y me quito, o sea, me quito, trae aquí un parche, dice, yo veo doble. Entonces cuando veo, digo: qué bien me está yendo en el negocio, decía él, ¿no? O sea, no cabe duda que me está yendo muy bien. Y entonces, bueno, pero ahorita les digo por qué les comento, es porque después dice: pero aparte, le dijo, pero y el ojo, dice: mira, mis ojos son como el matrimonio. Dice:
cada uno por su lado le va muy bien. Dice, en el momento que los junto, empiezo a ver doble, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón ahí por el chascarrillo. Bien, entonces les decía yo que lo que el estudiante vive es algo muy complejo, y aquí les voy a nada más a mostrar, no voy a entrar en detalle, pero es importante, como bien decía Andrés, aunque la intención no es un análisis profundo de investigación, sin duda hay modelos que nos pueden mostrar de una manera muy concreta y específica la importancia de la experiencia estudiantil. Y este modelo, si ustedes se dan cuenta, este es un triángulo equilátero, lo que significa que sus tres lados son iguales y todos sus ángulos iguales, y los factores cognitivos, sociales e institucionales, todos estos tres elementos nos crean una experiencia estudiantil plena. Entonces, mientras el triángulo sea equilátero, significa que el estudiante está encontrando en la institución genuinamente esa experiencia que lo complemente, que lo forme de manera integral. Y entonces, si se dan cuenta, todos estos elementos son muy importantes en ese rol, y todos los que estamos aquí de alguna manera participamos en cada uno de los vectores. Entonces, si yo no tengo en cuenta esto, si solamente pienso que un estudiante lo único que importa es el aspecto cognitivo o académico, estoy olvidándome de todos estos aspectos que son importantísimos en la vida del estudiante: los aspectos financieros, el contexto espiritual, la madurez, habilidades sociales, influencia de amigos, estilo de vida, en fin, ¿verdad? Y todo esto soportado por los servicios que ofrecemos en la universidad. Entonces, rápidamente, la experiencia estudiantil va a ser plena en la medida que estos tres vectores, estos tres lados de un triángulo sean, ¿qué? Iguales, que tengan la misma importancia, que sean relevantes y que sean valiosos para la institución y los alcancemos a ver. Este es otro modelo que es muy usado, que es el modelo de integración académica y social, que lo que nos dice es que la decisión de abandonar una institución educativa por parte de un estudiante juegan todos estos elementos: las condiciones previas al ingreso, que tiene que ver con los antecedentes familiares, sus habilidades, su educación previa, el propósito que él o ella tienen cuando entran a la institución, cómo estos elementos refuerzan ese propósito, y luego, en base a todo esto, el alumno toma o no la decisión de abandonar una institución educativa, que ya sabemos el costo que implica en términos de autoestima, en términos económicos para el estudiante, en términos económicos para las instituciones, en fin, todo el impacto social que esto tiene. Pero el punto aquí es que Tinto dice o nos menciona que los dos elementos más importantes es el sistema académico y el sistema social, ¿sí? Es decir, un alumno tiene que integrarse ¿en cuál? ¿En cuál de estos? ¿Cuál es más importante? Los dos son importantes, ¿verdad? Los dos, es lo que Tinto nos dice. Un estudiante no solamente puede encontrar para ese desarrollo pleno, esa decisión, la parte académica, necesita la parte social. Y esta nos muestra que ambas son importantes, ¿verdad? Y bueno, el punto aquí, dos cosas que resaltaría yo de aquí. Primero, cuando habla del sistema académico, habla del desempeño académico, sin duda, eso es fundamental. Pero dice algo muy importante en la integración académica del estudiante: es la interacción con docentes y personal. Pero algo clave que dice Tinto: esta interacción con docentes es crítica cuando se da fuera del salón de clase. ¿Qué significa? Cuando yo veo un alumno fuera del salón y me sé su nombre. Cuando él va a mi oficina y antes de decirle tienes 3 minutos para revisar lo que le pregunto que cómo está. Cuando veo si está faltando a clase y me preocupa que esté faltando. Cuando veo que era un alumno muy brillante y de repente empieza a irle mal en sus calificaciones, ¿no? Entonces, eso no lo voy a hacer, ni el alumno se va a abrir en el salón de clase. Yo tengo que crear de nuevo esas condiciones fuera del salón de clase
para poder ayudarle más allá de lo que muchos pensaríamos que es nuestra responsabilidad. Entonces yo los quiero animar a nosotros académicos, nosotros personal de apoyo, que estemos conscientes del rol que jugamos en la interacción con el estudiante fuera del salón de clase, ¿no? Yo tengo 4 hijos y uno de ellos le batalla mucho en la escuela, mucho. Y entonces reprobó español. Y entonces pues o iba mal en español y bueno, vamos a hablar con el maestro, mi esposa y yo, ¿verdad? Como papás muy correctos, preguntarle qué podemos hacer y todo esto. Y entonces el salón que él tenía era de chavos que le batallaban y eran 8 alumnos. Entonces llegamos con el profesor, le digo, buenas tardes maestro, mi esposa Conchita y yo venimos a ver el caso de Miguel Ángel, que está con usted en español. Miguel Ángel, no me eché, ¿cómo es? Y como 10 minutos para que se acordara de quién, no sé si se acordó o no, pero eran 8 alumnos y eran gente que necesitaba que él se comprometiera con ellos. Claro, ellos tienen que hacer su trabajo, pero de veras, ¿cómo les diré? Todo esto que hablamos en la teoría, la realidad es que tiene mucha práctica y es muy importante. Entonces, genuinamente hice uso de todos mis recursos de inteligencia emocional para no decirle al profesor lo que le quería decir, ¿verdad? Porque yo no esperaba nada especial ni mucho, pero que se supiera el nombre, que nos dijera, mire, sí, Miguel Ángel le batalla en esto, fíjense que he hablado con él, algo así, pero la verdad es que fue muy, ¿cómo se llama? Muy, pues ya mejor no les digo porque luego lloro. Bueno, entonces nada más, si algo les pediría es que nos quedemos con el rol que jugamos fuera del salón de clase en términos de cómo nos dirigimos y cómo nos interesan los alumnos. Y acá un aspecto fundamental en la parte social, las interacciones con compañeros y amigos, ¿verdad? Para nadie es un secreto que un aspecto clave para los alumnos es con quién se junta, qué amigos tienen. ¿Ustedes creen que mi hijo que le batalla en la escuela, con qué compañeros se junta? ¿Con los mejores promedios? ¿Con los que van muy bien? No, ¿verdad? Encuentran ellos ese grupo de amigos que como que, hoy te va mal, sí, y a ti también, bueno, pues ya somos 2, ¿verdad? Entonces, es muy importante pues. Entonces estos 2 elementos como institución tenemos que buscar, asegurar, hacer algo a ese respecto. Bueno, ya estoy por terminar. Como se dice en México, dice, cuentas claras, amistades largas. Entonces, aunque es muy importante el rol que jugamos, sin duda alguna, la misión académica de la institución es preeminente, ¿verdad? Eso no hay duda. Un estudiante lo puedo ayudar si es que está en la institución, y en la institución, sin duda alguna, el principal objetivo es estudiar, pero eso no me puede hacer olvidar de las necesidades de crecimiento y desarrollo que tiene. Entonces, la misión académica de la institución es preeminente y asuntos estudiantiles apoya y complementa. Esto no lo hace menos importante, ¿verdad? Sí está claro, el que pongamos esto no nos hace menos importantes a aquellos que no estamos en la academia. Y entonces, ¿cuáles son esos 2 pilares de la educación? El aspecto académico y los aspectos de crecimiento y desarrollo del estudiante. Sin embargo, como dice aquí abajo, para el estudiante es que la universidad es que es uno solo, es una sola. Él no está viendo, ya salí de clase, ahora entro acá, ahora hago esto. Él es su ambiente, y en un profesor puede encontrar elementos de integración social, y fuera del aula puede encontrar elementos de integración académica, etcétera, ¿verdad? Entonces, aunque son 2 pilares, para los estudiantes es solo uno. No podemos perder de vista la importancia que tiene para nuestros estudiantes el hecho de que haya una sintonía clara entre lo académico y lo cocurricular, ¿verdad? Entonces, cuando como profesores o directivos o gestores de la educación tenemos mucha claridad en eso en nuestras instituciones, vamos a lograr las 2 cosas, que es que el éxito académico del estudiante y su proceso de desarrollo y crecimiento se dé de manera plena y completa.
Algunos aspectos que quisiera yo resaltar rápidamente se hizo una encuesta por parte de IBM a estudiantes y a CEOs de muchas partes del mundo y se les preguntó cuáles eran los elementos que ellos veían exitosos para que un estudiante fuera exitoso en su vida laboral. Y si se dan cuenta, hay mucha concordancia en términos de que sea alguien capaz de comunicarse, capaz de colaborar, capaz de ser flexible, creativo. Entonces hay una gran concordancia y se los planteo primero porque tanto nuestros estudiantes como los empleadores, vamos a llamarles así, ven elementos fundamentales en ese éxito de los estudiantes y hay muchos elementos aquí que no se dan dentro del salón de clase, pero que siguen siendo muy, muy importantes. Entonces, al final, lo que me interesa es que el alumno sea capaz de ¿qué? De comunicarse, de colaborar, flexible, creativo. ¿Y dónde quiero lograr esto? En la institución, ¿en qué área? En todas. Si el alumno aprende a colaborar fuera del salón de clase, eso es al final lo que quiero, que mi estudiante sepa colaborar. Si es creativo dentro del salón de clase, eso es lo que quiero. Sí está claro, o sea, no importa realmente que sea en un lado y otro, mientras estemos logrando eso, estamos del otro lado. Y bueno, esto fue la parte de éxito laboral. Luego se les preguntó algunas características para el éxito ya como directores o como directivos importantes de empresa. Y hay de nuevo mucha concordancia, algunos aspectos relevantes, por ejemplo, el estudiante veían en el liderazgo hacia el equipo un 50% y en los empleadores el 60%, pero algo que llama la atención nada más como referencia es que en términos de la obsesión por el cliente, sí, los CEOs ven algo muy importante y los estudiantes no lo veían tan importante. Pero de nuevo, el punto es que son características que no necesariamente se desarrollan en el salón de clase, ¿no? Por lo tanto, debemos ampliar nuestra visión hacia finalmente lo que queremos es lograr estas características. ¿Cuáles son algunos retos actuales que tenemos en asuntos estudiantiles? Seguramente también en otras áreas de la institución. Definir con mayor claridad la naturaleza del trabajo de asuntos estudiantiles, que es uno de los objetivos que tuvimos el día de ayer, como Andrés bien mencionaba, era el poder como equipo de trabajo, sin importar la institución de la que venimos, es como profesión de asuntos estudiantiles, como decimos en México, ¿a qué le tiramos? ¿Para qué estamos? ¿No? Desarrollar y validar teorías e investigar con el fin de informar la práctica, ¿verdad? Muchas de las teorías que tenemos sobre los estudiantes vienen de culturas muy diferentes a las de nosotros. Daniela nos planteaba ayer ese hecho, Ana María, de evaluarlas, validarlas, ¿no? ¿Qué tanto aplican a nosotros? Responder de manera adecuada a la diversidad actual de nuestros estudiantes, rendir cuenta respecto al aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Este es un gran tema, yo diría en la educación superior, particularmente en asuntos estudiantiles, porque se nos asignan pues recursos importantes y debemos tener una rendición de cuentas con información clara, con evaluación, con medición de que lo que hacemos genuinamente tiene un impacto. Y finalmente diseñar e implementar procesos de desarrollo para el personal de asuntos estudiantiles, a diferencia de algunas otras profesiones como ingeniería industrial, química, biología, donde están muy desarrolladas estas profesiones. Nosotros todavía tenemos un camino largo que recorrer en términos de esas especializaciones en lo que hacemos, que es tan relevante e importante. Y siempre les digo, en la mayoría de las instituciones es difícil el integrar estos dos pilares que sean uno solo. Y les decía yo que al final lo que importa es que el alumno encuentre su vocación, encuentre su camino, crezca, se desarrolle y sea un profesional muy capaz, ¿verdad? Independientemente del contexto en la universidad en que se dé. Entonces, termino con unos testimonios que bueno, ustedes lo pueden leer ahí, pero yo resalto de esto dos cosas. Una, lo que la persona dice, ¿sí? Cosas que uno no espera a veces,
Sí, forjé la tolerancia por la diversidad, nuevas culturas, al ser parte de difusión cultural, fíjense. Trabajé en equipo y dice, pero sobre todo el mayor tesoro son aquellas personas que me han marcado y que son mi nueva familia. El estar en difusión cultural le llevó a este alumno a decir esto, ¿no? Mi nueva familia, un cambio drástico en mi vida, aprendí muchas cosas. Finalmente eso es lo que queremos como universidad, y si se da en difusión cultural hay que apoyar las actividades culturales. Pero otra cosa muy importante, este es un estudiante que estudia licenciado en diseño industrial, o sea, está en la universidad estudiando y en otro tipo de actividades ha encontrado muchas de las cosas que hablábamos ahorita. Esta alumna, fíjense lo que dice, que ha sido parte de grupos estudiantiles, desarrollar diferentes habilidades. Dice, pero sobre todo ponerle pasión a lo que hago. Este cambio en mi vida ha sido como la metamorfosis de una mariposa, un antes y un después. Y bueno, voy a decir algo ya que estoy en confianza y al cabo yo ya me voy. Sinceramente veo muy difícil que un alumno en la materia de matemáticas salga y diga, ha sido como la metamorfosis de una mariposa, un antes y un después. Y no es hacer menos a las matemáticas, otra vez ese no es mi punto, es finalmente las actividades cocurriculares tienen un impacto fundamental en el crecimiento y desarrollo del estudiante. Cuando logramos como institución de educación superior que un estudiante nos diga esto, mi vida en la universidad a través de grupos estudiantiles ha sido como la metamorfosis de una mariposa, un antes y un después. Adelia es licenciada o está estudiando licenciada en administración de empresas, ¿verdad? No está estudiando una carrera de otro tipo, es una licenciada. Y finalmente, sí, alguien que estuvo en deportes, ¿verdad? Nos dice esto, el esfuerzo diario, la importancia de aprender a levantarme cuando se pierde, aceptar el reto de vivir el juego de mi vida con pasión es una de las mejores decisiones que he tomado, y lo mejor de todo, conocí a muchas de las personas que admiro, ¿verdad? De nuevo, en el deporte, este alumno, que de nuevo es ingeniero industrial y de sistemas, encontró pasión en su vida, encontró cosas que le dan sentido, que lo hacen crecer, que lo hacen desarrollarse. Entonces, sin duda alguna, el apoyo que recibimos de todos ustedes como gestores de la educación superior, como rectores, como directivos, en términos de las actividades cocurriculares, es algo que nuestros alumnos necesitan, es algo que transforma sus vidas y es algo que los va a dejar marcados para toda la vida, ¿verdad? Termino nada más ahora sí, eso dice uno y no acaba. También en una ocasión, ahorita me acordé de la parte deportiva, el papá de un alumno que jugaba fútbol falleció repentinamente. Y este alumno tenía una gran relación profunda y cercana con su papá. Entonces le pegó mucho y entonces sus amigos del equipo estaban muy preocupados cómo él iba a enfrentar esta situación. Durante 2 meses no lo dejaron solo ni un momento del día. Y uno iba por él a la clase, lo acompañaba a la siguiente, el otro iba a la salida de esa clase, el otro se iba con él a comer, el otro lo llevaba a su casa, el otro se dormía con él esa noche, el otro, de veras, 2 meses seguidos, sin un minuto él estar solo. Cuando tú le preguntas, ¿qué es lo que te permitió salir adelante? ¿Qué fue? Sus amigos del fútbol. Algo tan sencillo y que a veces pudiera parecer tan trivial, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Gracias.